Seguimos en Cuentas Claras y estamos con el ex congresista Armesías Guevara y es gobernador regional además de Cajamarca. ¿Cómo está, señor Guevara? Muy buenas noches. Omar, muy buenas noches, muchas gracias. Estoy en el Partido Morado. Ahora está en el Partido Morado. En todo caso, usted es un político curtido en varias canchas, en las canchas regionales, en el Parlamento y en partidos además de bastante tradición. Y yo quiero preguntarle por la situación actual que vive la política peruana y por el último caso del que hablábamos al principio del programa, una nueva denuncia de violación sexual. Insisto, no es una cosa menor. Ya nos hemos intentado comunicar con el congresista José Gerí, con su abogado, no van a declarar por el momento, él le ha dado un comunicado a la opinión pública, pero una señorita de 30 años lo está acusando junto a otra persona de nada menos que violación sexual. Nos gustaría que sea la primera vez que se acusa a un congresista de violación sexual, pero este propio Congreso ya tiene a un congresista que fue sentenciado, además, y donde vimos videos escabrosos, también por violación sexual. ¿Qué está pasando en la política peruana? Lo que ha pasado, Omar, y lo que está sucediendo es que la política en nuestro país en los últimos años se ha degradado, tanto desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de representación, desde el punto de vista moral, y esa degradación sigue cuesta abajo, a tal punto que el Congreso de la República, que debe ser el paladín de la democracia, creo que hoy se ha convertido en el sótano de la democracia y para otros se ha convertido en una alcantarilla. Y eso es muy lamentable para nuestro país, porque es ahí donde se gestan las leyes, es ahí donde se gestan las políticas públicas, es ahí donde se define la orientación de una visión de construir un país. Y todo esto que viene ocurriendo es, fíjate, que incluso impacta de manera negativa en lo que es el buen vivir y en una forja de una esperanza de un país lleno de futuro y afecta directamente a los jóvenes. Por ejemplo, ¿qué tendría que pasar en este caso? Porque, insisto, esto es una denuncia. El congresista ha emitido un comunicado, pero hay una ya denunciante que le ha dado su nombre muy concretamente y que acusa directamente al congresista Gerí. ¿Qué debería ocurrir con justamente el parlamentario en una situación de este tipo? Pese a que evidentemente es una denuncia que se tiene que investigar todavía. Bueno, de oficio lo que tiene que ocurrir, la Comisión de Ética tiene que asumir esta investigación de oficio, que no que espere que nadie haga la denuncia ante esta comisión, y de manera paralela tiene que entrar a la subcomisión de acusaciones constitucionales también de oficio. Y por otro lado, el Ministerio Público también tiene que recoger esta denuncia e empezar su proceso de investigación. Y de ser el caso, tiene que seguir ya como el otro congresista que está ahora detenido, el mismo camino, es decir, levantar el fuero parlamentario y llevarlo al fuero común para que sea investigado y eventualmente sentenciado de correr el caso. Entiendo que ya ha quedado suspendida su militancia en Somos Perú. Sin embargo, claro, uno diría, oye, el Congreso de la República como institución, ahí está justamente el comunicado de Somos Perú, dice el Partido Democrático Somos Perú, condena, en altas y negro, negrita, todo tipo de acto de violencia contra la integridad de la mujer o persona vulnerable. Hemos tomado conocimiento de los hechos que involucran a un congresista de la República, de nuestro partido, y exigimos al Ministerio Público la celeridad del caso de la investigación. De Somos Perú nos solidarizamos, dice, con la víctima. Y a ver si podemos leer un poquito más abajo. Ahí está. Queda suspendida justamente la militancia del congresista José Gerí. Pero eso es la militancia. La militancia, cuando la verdad que debería ser más drástico, ¿no? Debería pasar un proceso disciplinario y eventualmente la expulsión de verificarse esta denuncia que se ha dado. Pero acá lo más importante es que el Ministerio Público y la propia subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que actuar de manera urgente. Es decir, pero investigando, claro, siempre respetando el debido proceso para que no se diga que eso podría constituir una persecución política, como siempre lo dicen aquellos que son investigados. Ahora, pero no solamente es, y esto hay que aclararlo, el Congreso de la República. También si miramos, señor Guevara, al Poder Ejecutivo, vemos problemas tan o más graves. Hoy, por ejemplo, y a ver si podemos poner brevemente el extracto, hoy estuvo el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, declarando ante el Ministerio Público. Ahí está, ¿no? Ahí está Tarola declarando al Ministerio Público, pero yo hacía referencia sobre todo, no lo dijo ahí, pero el propio Tarola denunció en su momento por extorsión al ministro, al actual ministro de Educación, Morgan Quero, que según versión de Tarola, llegó con los videos íntimos con esta señorita a su casa a decirle que tenía los videos y que renuncie. ¿Hemos visto una cosa de ese tipo antes? No, fíjate que sí han habido, pero no de manera tan grotesca y de manera amplificada. Sí han habido escándalos en toda nuestra época republicana, desde que se fundó la República del Perú, pero sin embargo hoy vivimos ya en un momento cumbre, donde lamentablemente hay dos pilares de esta degradación.
Por un lado está el Congreso de la República y por otro lado el Ejecutivo, pero dicho sea de paso, el que está gobernando es el Congreso de la República a través de esa mesa directiva que ya sabemos qué partidos políticos son. Las malas costumbres que adquirieron en la década del 90 hoy lo están amplificando y mejorando para su beneficio personal y en contra de la población del pueblo peruano. Sin embargo, y ahí quería pasar un poco al plano internacional, el señor Guevara, ¿no? Que tiene que ver con lo que está viviendo el hermano país de Venezuela y la crisis ya humanitaria que enfrenta por el régimen de Nicolás Maduro. Vemos justamente un mensaje que da Diosdado Cabello, que muchos dicen que es quien realmente gobierna Venezuela y no Nicolás Maduro, porque es quien tiene el control de justamente el ejército y las Fuerzas Armadas en Venezuela. ¿Qué es lo que ha dicho justamente ante la posible llegada de Edmundo González Urrutia, quien para muchos es el verdadero presidente electo de Venezuela? Bueno, ahí está, la amenaza es bien concreta y bien clara. ¿Usted cree que el régimen de Nicolás Maduro pueda caer este viernes 10? Mira, en primer lugar hay que decir las cosas como son. Nicolás Maduro es un dictador. Y por otro lado, el pueblo de Venezuela se merece tener lo que es un tema de vivir un país libre, soberano, donde impere la democracia. Pero por otro lado, ese flejo debemos ver que aquí en el Perú también está sucediendo. Y de advertir al pueblo peruano que este Congreso de la República está en camino en convertirnos en un Peruzuela. Es decir, en algo parecido a lo que está viviendo. Por lo tanto, los peruanos estamos advertidos que el 2026 tenemos que defender, si posible, con nuestra vida la democracia para evitar que nos conviertan en un Nicaragua y en un Venezuela, tal como está ocurriendo, para evitar que eso ocurra. ¿Cuál es la principal preocupación o cuáles son, digamos, los signos o indicios que le hacen pensar que podemos estar en ese camino dictatorial? El compamiento de todo, la ruptura del equilibrio de poderes, la captura de lo que es la Junta Nacional de Justicia, la captura del Tribunal Constitucional, la captura del que es el sistema electoral, tanto la OMPE, el Gabinete y el Jurado Nacional de Elecciones, que están cambiando la manera como elegir al presidente, la manera como las Fuerzas Armadas, el Ejército pretendan que también tenga parte de las actas electorales, lo cual es absurdo y por lo tanto por eso los personeros son los que tienen que privilegiarse. Entonces va en camino eso. Y por otro lado, cortarle la cabeza a todos los posibles potenciales candidatos presidenciales con acusaciones constitucionales, con inhabilitaciones, y eso es lo que se está ocurriendo. Y por tanto, y forjando, atomizando todas las fuerzas electorales, a tal punto de llegar a cerca de 60 partidos políticos que vamos a tener en el 2026. Todo eso en virtud de que quieran asegurarse la victoria del 2026. Sin embargo, para tratar de discrepar, uno diría, oye, pero claro, pues no son figuras similares, porque en un caso se trataba de Hugo Chávez, que le dio justamente, le cedió el poder, no sé, a su muerte a Nicolás Maduro, que en realidad tomó el poder. En este caso hablamos de un Congreso de la República con muchos partidos políticos que representan en teoría a la población. Yo pienso que no representan a la población. Y la población, es más, no se siente representada. Y es por eso que ese 3% que reflejan las encuestas, y en unos casos hasta 1%. Por lo tanto, el Congreso de la República en este momento está descalificada para decir que representa al país y menos a la democracia. Ellos tienen su propio interés, tienen una agenda de espaldas a la realidad nacional y es por eso que estamos viendo lo que está pasando en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Mesías Guevara, ex congresista de la República, además ex gobernador regional de Cajamarca.